Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Cristian Cuevas, dirigente histórico de los trabajadores contratistas del cobre. Actualmente soy dirigente de la Federación de Trabajadores de la Minería de Codelco, Andina y Ventana, y vocero nacional de la Mesa de Coordinación de los Trabajadores Contratistas de Codelco. Quiero agradecer el poder estar aquí en este seminario por la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, que se hace acá en Túnez, y saludar especialmente a Alba Granada por esta iniciativa y, por cierto, a las y los trabajadores tunecinos. Yo quiero hablar y voy a exponer en relación cuál fue el rol de las y los trabajadores en el gobierno de la Unidad Popular. Por cierto que Allende, como un símbolo gigante, un socialista ejemplar, logró conectar la lucha social vivida en el siglo XX a partir de su relación estricta con las capas populares. Y el gobierno de la Unidad Popular no hubiese sido posible si no hubiese habido un movimiento social que lo desarrollaban, lo lideraban, por cierto, los trabajadores y trabajadoras. Una de las principales medidas en relación al mundo del trabajo tiene que ver con el derecho al trabajo y a las altas tasas de empleo en nuestro país en esa época. Garantizar el empleo de calidad, el impedir los despidos masivos de trabajadores, el contar también con tribunales de trabajo, el derecho a la negociación por rama y por sector en esa época, la extensión de los derechos sindicales, no solo ampliando los derechos a la negociación colectiva, sino dotándolo de herramientas efectivas como es el derecho a huelga y a la libertad sindical. Es decir, que el gobierno de la Unidad Popular, liderada por el presidente Salvador Allende, se anticipaba a los tiempos. Incluso sus normativas laborales estaban por sobre lo que determinaba en esa época y actualmente la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, era un gran avance que fortalecía el campo del mundo del trabajo y sobre todo, ¿cierto?, se avanzó en otras esferas como fue la sindicalización campesina y también en lo que fue la repartición de la tierra, donde los campesinos también fueron propietarios por primera vez, ¿cierto?, del derecho a la tierra. Cuestión que tiene una significación histórica desde el punto de vista que hoy día lo observamos. Otra cuestión que es fundamental en el gobierno de Allende, que las y los trabajadores y las familias proletarias eran sujetos políticos transformadores. El gobierno se sostenía en los trabajadores. El derecho a la cuna, cuestión que en nuestro país no existía antes del gobierno de Salvador Allende y que hoy permanece. El medio litro de leche. Los niños, yo era un niño en esa época, éramos felices porque por primera vez se garantizaba el derecho a la leche, medio litro de leche por niño, que era una de las medidas de Salvador Allende. La salud primaria en sus orígenes, porque teníamos, por ejemplo, la atención dental en los barrios, en los sectores, cuestión que por lo menos quien habla, siendo niño en esa época, íbamos a esas consultas que dieron origen a lo que hoy se denomina como salud primaria en Chile. Lo que fue los veranos populares, o sea, Allende también entendía, y el gobierno de la Unidad Popular, que los trabajadores, aparte de producir, necesitaban también recrearse, y creó, ¿cierto?, todo lo que fue el tema, ¿cierto?, de las vacaciones populares para los sectores que nunca habían tenido acceso a vacaciones. Como la cultura también era parte importante de este proceso de la Unidad Popular. Y la tarea más gigante que se vivió también en esa época, por cierto, que fue la nacionalización del cobre. Es una tarea histórica, una tarea que desde el punto de vista es lo que hoy día sostiene incluso la economía de nuestro país y que por tanto tiene esa proyección histórica que desde el punto de vista nuestro debemos
cada día enaltecer la figura de Allende como una figura patriótica y muy vinculado al campo del mundo del trabajo. Eso quizás son las cuestiones principales en general, que es un gobierno, en este caso, muy anclado al mundo del trabajo y por cierto que generó generó derecho y protección social para millones. Obviamente que esto termina fatídicamente el 11 de septiembre del 73 y lo que buscó el golpe finalmente es aplastar cualquier proceso de liberación, cualquier proceso de real democracia y participación de los trabajadores y trabajadoras, y eso pasaba por aniquilar el campo del mundo del trabajo y desmantelar cada uno de los derechos que los trabajadores y trabajadoras habíamos ganado, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelos habían ganado con años de lucha social y política. Una de las cuestiones que es importante decir, ¿por qué el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende hoy día su proyecto sigue vigente? Porque sin duda hoy día lo que nosotros estamos reclamando a las nuevas generaciones es recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes. Y en esos bienes comunes está, por cierto, el cobre y todas nuestras riquezas minerales y nuestras aguas que hoy día están expropiadas por parte de este actual Estado neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que hizo la dictadura? La dictadura lo que hizo es eliminar cualquier vestigio de que permitiera que los trabajadores y las trabajadoras volvieran a creer en un proyecto popular y socialista. Y eso, obviamente, se aplicó lo que fue el genocidio, el exterminio de cientos de trabajadores y trabajadoras y los principales líderes sindicales de la época, porque lo que buscaba era eliminar cualquier acción que permitiese organizar a los trabajadores. La dictadura cívico-militar del genocida general Pinochet lo que hizo es disolver los sindicatos, perseguir a los trabajadores, eliminar los juzgados laborales en ese periodo, y también en el año 79 lo que hace es crear un plan laboral que fue diseñado por José Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera. Lo que hace fue restringir la libertad sindical y el derecho a huelga, y por tanto es un plan laboral que en el fondo lo que es un plan a favor de las patronales, despojando de toda esa lucha histórica y derecho que teníamos los trabajadores. ¿Cuál es la situación hoy día de los trabajadores en Chile? Lamentablemente hoy día estamos en una situación en que no tenemos organizaciones superiores, centrales, con real capacidad de movilizar a los trabajadores. Yo tengo una opinión crítica que en Chile no existe movimiento sindical, porque si existiera movimiento sindical sería un movimiento que transformaría, que generaría cambio, y hoy día eso no existe. Por cierto, hay organizaciones sindicales en la formalidad, hay organizaciones que han luchado en este tiempo. Yo mismo lideraba, ¿cierto?, el movimiento de los trabajadores contratistas del cobre, que a partir de una huelga por fuera de la institucionalidad logró derechos para miles de trabajadores subcontratistas o tercerizados. Pero en un caso excepcional, la realidad de los trabajadores en Chile, que somos más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras, hoy día es de una situación de vulnerabilidad, de amplia precarización y de vulneración permanente de sus derechos. Y la institucionalidad laboral, pese a estos 30 años de democracia, lo que ha ido avanzando a pasos muy tibios la posibilidad de restituir los derechos. Hoy día mismo en Chile se comienza a discutir la negociación por rama, por sector, cuestión que teníamos hasta el año 73, pero al leer la propuesta que se está discutiendo, no va de la mano ni siquiera la restitución de ese derecho que desde el punto de vista nuestro es legítimo y necesario para poder disminuir las brechas de la desigualdad social. Y también creo que una de las cuestiones que afecta al mundo del trabajo hoy día en Chile
es que a partir de estas reformas que hizo Pinochet y que se profundizaron en estos años, de 30 años de democracia neoliberal, es la seguridad social y el derecho a pensiones dignas, que hemos dado batalla, pero a la hora de resolver el conflicto, siempre el conflicto va en función de los intereses del gran capital nacional y transnacional. Por cierto que en Chile estamos luchando, por cierto que hoy estamos haciendo esfuerzo, uno para recuperar nuestros bienes comunes, uno para reivindicar esta tarea patriótica que Allende anunció como la segunda independencia económica y social, como fue la nacionalización del cobre, pero por cierto no hemos tenido gobiernos aliados en estos 30 años que realmente le den un sentido histórico y patriótico de tomar la decisión política de recuperar esa soberanía y, por cierto, restituir los derechos de las y los trabajadores. Por tanto, en estos 50 años que conmemoramos el golpe militar, es un año, una época en que tenemos que volver a nuestra memoria histórica, caminar con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestras hijas, que posibilite construir un proyecto popular para este siglo XXI. Y en ese campo, muchos y muchas que estamos desarrollando iniciativas, tendremos que buscar los caminos de unidad que permita seguir levantando las banderas de Allende y, por cierto, un proyecto popular para Chile. Muchas gracias.